y es entender el sacrificio perfecto, decí conmigo perfecto, de Cristo en la cruz del Calvario. No sé si recordás que una de las palabras de Jesús, cuando estaba allí en la cruz, antes de entregar su vida, fue, a ver si alguien se acuerda, consumado es. Esto significa la obra está terminada, completa. Y quiero que leamos juntos y no pierdas un momento de la atención de esta palabra. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. No hay completo acuerdo de quién es el autor de la carta a los hebreos. Algunos dicen que es el apóstol Pablo, pero otros comentaristas bíblicos dicen que el estilo literario es diferente, puede haber sido Apolos, pero también pudo haber sido Pablo usando otro estilo para escribir. Y lo que Pablo escribe, claro, tiene una profundidad teológica, quizás que tiene cierta distancia de lo que nosotros podemos comprender, porque está escribiendo a gente judía, al pueblo de Israel, que entendía muchas de estas cosas por la experiencia, por la práctica de las que menciona el apóstol Pablo, pero voy a intentar explicar esto con claridad. Les dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, decí conmigo, una vez para siempre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lee conmigo, habiendo obtenido eterna redención. Se puede leer a ver, otra versión. Nos liberó para siempre del pecado. Así traduce otra versión. Por si la sangre, versículo 13, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Quiero explicar algunas cosas importantes que Dios había ordenado a su pueblo, pero ya desde el principio, desde la desobediencia del hombre, que se enseña esto en Génesis capítulo 3, habla de los mandamientos de Dios al hombre, de su desobediencia y de su pecado. Se esconden de Dios
porque tienen vergüenza y se cubren, dice la palabra, con unas hojas, ¿alguien se acuerda? De higuera, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan, bien. Pero Dios mismo quita esa cobertura y les da una cobertura de pieles, dice la palabra. Y para darle esa cobertura de pieles hubo que sacrificar animales, ¿sí? Y allí, de alguna manera, nos habla de un primer sacrificio. Ahora, claro, cuando uno habla de sacrificios y todo, a nosotros nos cuesta entender en nuestro contexto. Pero todo esto, desde el principio, ya estaba anunciando el sacrificio perfecto de Cristo. Hay otra historia que quizás ustedes la recuerdan, que es cuando Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo, ¿sí? El hijo de Abraham era su único hijo, se llamaba Isaac, y Dios le pide raramente, porque no había un testimonio anterior de que Dios pidiera un sacrificio humano. Sí, Abraham entendía lo de los sacrificios de un animal que tenían que ver con los pecados. Entonces, cuenta la palabra que 3 días de camino hace Abraham juntamente con su hijo es el que carga la leña en la espalda, llegan a la cima del monte y Abraham ata a su hijo. Alguna vez yo escuché que alguien decía que Isaac era como sumiso, que voluntariamente, yo no me imagino a un pibe de 14, 15 años, viste, como que se la viene a venir de que algo malo va a pasar. Abraham lo tuvo que atar, y estaba por levantar el cuchillo, declara la palabra, ¿sí? Para obedecer lo que Dios le había mandado y ofrecerlo, pero Dios dice, detente. Y había allí un animalito enredado en una zarza y vino la provisión del Señor, ¿no? Por ejemplo, estas historias bíblicas ya son mensajes proféticos. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos el lugar, ¿sí?, en el que había sido puesto Isaac. ¿Se entiende? Nosotros merecíamos ese lugar, porque la palabra de Dios dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Está bueno entenderlo esto, que nuestros pecados tienen esta consecuencia. La paga del pecado o el salario del pecado, dice algunas versiones, es muerte, Isaac fue quitado y fue puesto allí el cordero. Esto también estaba señalando proféticamente que nosotros merecíamos estar en ese lugar, pero fuimos quitados de ese lugar y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue puesto en ese lugar para darnos a nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. Te explico algunas cosas más. Aquí habla del tabernáculo. En principio era una carpa y después tenía el mismo formato el templo que construyó Salomón. Sí, tenía el mismo formato. 3 lugares, un atrio, una entrada, un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Sí? El sacerdote podía oficiar entre el atrio y el lugar santo. Sí, imagínate, ya digo, un rectángulo como este separado en 3 partes. Un atrio que sería como la parte de la entrada, un lugar santo, un espacio intermedio y un lugar santísimo como el espacio de este altar. El lugar santísimo tenía un velo bien pesado, ¿sí? Un velo bien pesado donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero para poder entrar, el sumo sacerdote debía hacerlo con mucho cuidado, porque primeramente debía ofrecer sacrificios por causa de su propio pecado y después ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Y si el sumo sacerdote no estaba bien alineado, dicen algunos comentarios bíblicos que debía tener atada una soga aquí a la altura del tobillo, porque probablemente caía muerto dentro del lugar santísimo y debía ser retirado hacia afuera, ¿sí? Así que era bastante delicado. O sea, él debía ofrecer sacrificio por
sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero según esta palabra, dice que estos sacrificios no eran perfectos ni completos porque debían repetirse una y otra vez, así cada vez. La persona que cometía pecado debía traer un animal al sacerdote y debía poner sus manos sobre la cabeza del animal, debía imponer las manos sobre la cabeza del animal. Esto representaba que transfería su culpa, porque él debía morir, transfería su culpa sobre este animal y este animal era sacrificado por causa de sus pecados. Pero repito todo esto, aunque nosotros no entendamos profundamente esto, todo esto ya señalaba el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. No sé si alguna vez hayan leído, yo creo que sí, cuando Juan el Bautista hablaba de Jesús, proclamaba algo. ¿Alguien se acuerda qué es lo que proclamaba Juan el Bautista cuando... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hablando de Jesús, pero estaba declarando sí lo que las personas que escuchaban ese mensaje. Yo, por ejemplo, si algunos de nosotros vamos a la plaza y queremos hablar de Jesús, decimos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie dice, como alguna vez contaba, me acuerdo del pastor Petreca, dice que habló con una persona que estaba en una plaza donde habían predicado y dice que escuchaste el evangelio que hablaron de Cristo. No, dice, escuché que hablaron de un cordero, pero no sé de quién estaban hablando. ¿Sí? Claro, porque por supuesto ese tipo de mensaje podía ser claramente entendido por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, porque ellos conocían esto de ofrecer sacrificios del cordero, justamente que debe ser ofrecido por causa del pecado. Decía, la persona tenía que imponer sus manos, sí, y después el animal era ofrecido en sacrificio y la sangre también era rociada, sí, sobre lugares específicos como el altar del incienso o el altar del holocausto. Alguna vez alguien decía, parece que las personas más pudientes tenían como responsabilidad de ofrecer, según la capacidad económica que tenía, de ofrecer más sacrificios, ¿no? Entonces por ahí tenía que traer 2 o 3 animalitos. Yo me imagino una situación así, como que alguien pasaba con 3 o 4 y alguien decía, mirá las máquinas que se habrá mandado ¿no? Porque, o sea, de acuerdo a la cantidad de animales, más o menos había como una relación con los pecados que había cometido, ¿sí? De acuerdo a los animales que ofrecía. Bien, quiero que sigamos leyendo ahora la palabra. Volvemos a reparar en el versículo 12 y dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya digo, es muy importante que entendamos nosotros esto. Esto costó que entendieran los primeros cristianos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tiene que escribir una carta a los Gálatas, ¿sí? Ellos estaban caminando en el Señor, ellos habían entendido respecto del sacrificio de Cristo, estaban ya caminando en Cristo igual que nosotros, ¿sí? Habían ellos conocido al Señor, habían recibido el perdón por medio del Señor, habían aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero dice la palabra que entraron a esa iglesia unos maestros judaizantes, ¿sí? Y ellos decían así,
sí, nosotros también creemos en Cristo. No es que negaban a Cristo, o sea, nosotros también creemos en Cristo. Pero aparte de Cristo, ustedes tienen que guardar el día sábado, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y acá hago también un paréntesis. Acá hago un paréntesis también. Porque probablemente si ustedes, por ejemplo, buscan en las redes predicaciones y todo esto, puede que encuentren algún pastor que se pone, por ejemplo, la kipá, ¿sí? Y usa la barba un poco más larga que yo, pero eso no tiene nada que ver. Yo uso la barba porque me gusta la barba, pero en algunos casos se usa con el propósito de un simbolismo judío, ¿sí? Y se ponen algún tipo de manto y todo esto. Y se conoce como movimientos mesiánicos y todo esto. Yo quiero decirles, mis hermanos, que este es un retroceso, vuelve a ser un retroceso de lo que enseña el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque aceptan a Cristo, pero también hablan del día sábado, también hablan de ciertas ofrendas, también hablan de participar de un cordero y todo esto. En algunas iglesias evangélicas esto penetró muchísimo, esto entró muchísimo, ¿sí? Y hay como una mezcla de cosas que no tiene que ver con el Evangelio, ¿sí? Porque en la palabra de Dios habla justamente, repito esto, porque es muy importante entenderlo para nosotros, que Jesús ofreció el sacrificio perfecto delante de Dios y no es necesario agregar nada más, no es necesario agregar nada más. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Yo alguna vez les contaba un ejemplo y lo cuento. En una ocasión, una hermana, ella muy afligida, me decía que ella estaba caminando en el Señor desde hace algún tiempo y tenía una culpa muy grande, una carga que no podía terminar de resolver, porque dice, yo tengo mis hijos, pero 2 de mis embarazos yo decidí voluntariamente hacer un aborto. Ahora que yo conozco a Cristo, entiendo que lo que hice cometí una falta muy grave, muy grave. Y no podía quitarse esta carga o esta culpa. Quizás otros aspectos o otras cosas los puedo resolver más fácilmente, ¿sí? Aceptar y entender el perdón del Señor. Pero, repito, cuando uno no entiende respecto del sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, tiene problemas, quizás no con todos los pecados, pero sí problemas con algunos pecados. Porque parece que la obra de Cristo puede suplir o puede cubrir algunos pecados y alguien piensa que otros no. Entonces, en esta conversación, cuando ella me contó que se sentía mal, yo le recordaba, yo la hice sentir no mejor, la hice sentir peor, pero por un momento nada más. Por un momento, la hice sentir peor. Sí, es verdad, lo que usted hizo es tremendamente grave. Lo que usted hizo declara la palabra que tiene consecuencia de muerte sobre su vida, de castigo de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero si entendemos el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, entendemos lo que dice Isaías 53, que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó el precio de nuestra paz. Te pido por favor que pongas Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados. La persona justificada no significa que no cometió una falta, sino significa que alguien asumió la responsabilidad de la culpa de esa persona y dijo: esa persona es inocente. Pero no es gratuito esto, no es gratuito. Porque viste que cuando se
entiende respecto del perdón del Señor, para que nosotros recibiéramos el perdón, Él tuvo que recibir el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos, ¿sí? De castigo, y por eso dice justificados. Pues por la fe, justificados por la fe. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer con todo mi corazón que yo estaba en ese lugar de condenación y de muerte por causa de mi pecado, y Jesús me corrió de ese lugar y Él ofreció su vida. Eso es por la fe. Yo tengo que creer con todo mi corazón esto. Porque si yo no termino de creer completamente en esto, siempre voy a tener una vida en mi caminar en el Señor pobre. Siempre va a aparecer, como declara la palabra así en el libro de Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Y que dice y acusa de día y de noche a los escogidos del Señor. ¿Esto qué significa? Que el diablo molesta y que hay gente que conoce al Señor, pero no camina en victoria porque siempre está en ese sentimiento de culpa y de condenación. Ya voy a explicar a alguien más, porque alguna otra pregunta seguramente se deben estar haciendo respecto de esto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es justo. Dios es santo. Entonces, nosotros no estábamos en paz con Dios por causa de nuestro pecado. Nosotros estábamos separados de Dios. Pero ahora por medio de Cristo, por la fe en Cristo, sí, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto lo tenemos que creer con todo nuestro corazón. Ahora te pido que leamos Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. ¿Qué significa gracia? A ver si alguien recuerda. Regalo inmerecido, favor inmerecido. No merecíamos esto, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿cómo dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué recuerdo este versículo que quizás todos conocen? Porque esto es central en el Evangelio. O sea, tenemos que tener plena convicción de esto. Si no, el diablo se aprovecha del creyente que no entiende esto, que no tiene su fe y su confianza puesta en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí aparecen las buenas obras, porque la pregunta que quizás uno puede hacerse, bueno, entonces no importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, ¿sí? No importa cuál sea
mi manera de hablar, mis decisiones, mis pecados. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, lo que yo quiero explicar, que el orden no es como el que nosotros pensamos, como pensaban los creyentes de la iglesia de Galacia, que para nosotros recibir la salvación tenemos que hacer buenas obras. Que para recibir salvación tenemos que hacer buenas obras. La convicción profunda que nosotros debemos tener es que la salvación, que es por medio de Jesús, viene como una respuesta de Dios, porque nosotros fracasamos, nosotros, humanidad estoy hablando, no nosotros en forma individual, general. ¿Por qué? Porque si un hombre, una sola persona, hubiera logrado agradar a Dios por causa de sus obras, no hubiera sido necesario que venga Cristo. De hecho, quizás uno puede hacerse esa pregunta. ¿Y por qué Jesús no vino desde el principio? Porque el hombre no termina de convencerse fácilmente e intenta. Inclusive, hay gente que está caminando en el Señor, pero se siente condenada porque intenta cambiarse, intenta reformarse, intenta mejorar, que todas estas cosas son buenas. Pero lo que dice la palabra es que el orden es distinto al que nosotros pensamos. No son nuestras obras las que nos dan la salvación y el perdón. Es la fe en Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Hay diferentes días, por ejemplo, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en general. Hay días que uno se levanta y dice, gracias Señor por este maravilloso día de vida. Ya arrancó bien, agradecido. Y ora al Señor, sí, y saluda a su esposa con un beso y un abrazo. Y te quiero mucho. Y a los hijos los amo, hijos. Y va a su trabajo y abraza a todos sus compañeros. Y estoy tan feliz de estar, de compartir esta jornada con ustedes. Y después si tiene que tomar el colectivo, aunque va lleno, dice, gracias Señor, porque estoy volviendo a casa. Y da gracias a Dios por la comida y sonríe, se acuesta con una sonrisa. Y oró y leyó la palabra y se congregó ese día porque había culto, todo. Bárbaro. ¡Ay, qué bien que se sentía de victoria! Dice el creyente. Entonces es como que siente que ese día tiene libertad para hablar con Dios. Se siente como que casi que es perfecto, que Dios lo ama más, que es bonito, que es bueno. Pero la palabra dice que, no te lo voy a decir después, voy a seguir con la historia. Al otro día, porque nosotros somos así, viste que hay un día bárbaro y otro día, ¿pasa o no pasa? El otro día estamos ahí renegando que las tostadas están quemadas, que el mate está amargo, potricando, quejándose todo el tiempo, orando, ni orar, no tengo ganas de orar. Bueno, un día malo, ¿sabes lo que es un día malo, no? ¿Viste? El problema es cuando nosotros pensamos que el día que nos portamos bien, acá estoy, Señor, tu hijo casi perfecto. Sé que hoy me vas a escuchar. Y al otro día, que estuvo todo mal, Señor, yo no soy digno. Yo soy una rata que se arrastra, miserable, un trapo sucio. Yo quiero decirte esto, que tanto un día como el otro, por eso digo, debemos entender
Pero esto se tiene que meter bien adentro, esta convicción. Porque si no, un día te vas a sentir bien y otro día te vas a sentir mal. Un día te vas a sentir cerca de Dios y otro día te vas a sentir lejos de Dios. Porque no estás entendiendo lo central del Evangelio, que es que por supuesto siempre nos tenemos que acercar a Dios. Pero el único terreno que podemos pisar para acercarnos a Dios es la sangre preciosa de Cristo. La base de nuestra cercanía con Dios no son nuestras obras, sino es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, entonces yo no me tengo que portar bien. No. Aquí dice justamente que cuando yo me sé perdonado, cuando yo reconozco que yo no puedo agradar a Dios, me vuelvo al Señor no con esa actitud de soberbia humana. ¿Te acordás que decíamos el domingo, hablábamos de Pedro? Aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿Sabés que para que Pedro pueda ser útil, para que Pedro pueda ser usado por Dios, tuvo que ser quebrado en esa autoconfianza? En esa confianza humana, ¿sí? En esa confianza humana de que yo puedo. ¿Sabes que la victoria, y te lo digo después de haber caminado muchísimos años en el Señor, toda mi vida en el Señor, la victoria de un creyente no está en creerse fuerte. La victoria de un creyente está en la dependencia que tiene ese creyente de la gracia y de la misericordia del Señor. No en lo que Él puede hacer, sino lo que Dios puede hacer y producir en nosotros. Hoy pensaba en esa palabra que te animo a que puedas leerla, Juan capítulo 15, donde Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Verdad que tiene una profundidad tremenda. También dice Jesús, no sé si te acordás de algo: separados de mí, nada, decí conmigo, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, está hablando de la vid verdadera, Y vosotros los pámpanos son las ramas. Y Jesús dice que el que está unido a Él produce fruto. El que está unido a Él produce fruto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la rama? Estar unida a Él. Porque muchos de nosotros, y yo conozco testimonio de varios hermanos que están aquí, que uno viene con todo, trae todo al Señor, trae todo, ese pasado, esas culpas, esos vicios, esas malas costumbres, esas malas formas. Y yo no sé si te pudiste percibir esto, que fue difícil darte cuenta cómo Dios lo hizo. O sea, que lo único que decidiste, que es lo único que uno tiene que decidir en la vida cristiana, y es permanecer en Cristo. Van pasando los días y va siendo cambiada la forma de hablar, de pensar, de vivir. ¿Sí? No estoy hablando de que automáticamente nos transformamos en personas perfectas. Pero sí reconocemos que vinimos al Señor y reconociendo que nosotros no podíamos cambiar, que nosotros no podíamos agradar a Dios. Y esto lo tiene que reconocer el que viene de un pasado tormentoso, terrible, y lo tiene que entender aquel que socialmente la gente decía, mira qué buen tipo este. Porque, ¿viste? Cuando uno habla de esto, dice, no, porque yo no le hice mal a nadie. ¿O no? ¿Escuchaste? No, yo soy. Porque hay gente que no cree en el Señor
que no cree en el Señor, qué buen marido, es buen papá. Pero esto hay que entenderlo profundamente. La salvación no es por obras, hermanos. No es por obras. Nadie puede agradar a Dios si no es por la fe en Jesucristo. Nadie puede agradar a Dios si no es por la fe en Jesucristo. Ahora, entender esto es posicionarnos en otro lugar. Porque no es lo mismo. Y yo lo experimenté en mi caminar en el Señor, ¿viste? Hasta que uno no tiene esta revelación que yo te estoy compartiendo, uno siempre, vez tras vez, se acerca a Dios desde el lugar de la condenación. Yo no quiero decir, no estoy diciendo que no nos acerquemos a Dios para resolver cosas que no están bien en nuestra vida. Pero hay que acercarse desde otro lugar, desde el lugar de alguien que ya fue perdonado, no de alguien que todavía está en condenación. El posicionamiento es totalmente diferente. El posicionamiento de que soy alguien que todavía, porque, a ver, hay creyentes que tienen un tiempo como de tratamiento delante de Dios por causa de pecados que tienen que ver con el pasado. Entonces el Señor, por el Espíritu, te trae convicción, arregla esto, resuelve esto, bien. Entonces hacemos lo que dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces lo confesamos y dice la palabra, no dice Jerónimo, no dice el pastor, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Bien, amén, sí, amén. Faltaba el... Bien. Porque él se ve dos mates, entonces está contento conmigo. Bien. Al cabo de un tiempo, vuelve. ¿Por qué? Porque el enemigo vuelve. Porque la culpa vuelve. Entonces otra vez, Señor, te pido que me perdones por esto, aquello, que ya fue confesado, que ya fue declarado y que según dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, ¿por qué es importante el posicionamiento respecto de la fe? Porque este creyente que no entiende plenamente la obra perfecta, el sacrificio perfecto, la redención eterna, dice esta palabra, sí, la redención, yo quiero leer de nuevo esto. A ver, versículo 12 de capítulo 9. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿Por qué era necesario entrar todos los años? ¿Por qué? ¿Porque el sacrificio era perfecto? No, porque era imperfecto. Entonces había que volver a hacerlo. Pero Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa? ¿Que es para hoy? ¿Que es para mañana? No, ¿qué significa eterna redención? Que es para siempre. Entonces, yo retrocedo si vuelvo todavía. Señor, te pido perdón por aquello que ya confesé. ¿Qué me falta a mí? ¿Volver a confesar? No, es creer que ya fui perdonado. Seguramente habrá otros motivos en el caminar en mi vida cristiana por el que yo tenga que pedirle perdón al Señor. Pero yo no puedo estar en el continuo retroceso de esto que pasó hoy y aquello que pasó hace 10 años, que pasó hace 15 años, que pasó hace 20 años. De modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo,
nueva criatura es. Las cosas viejas y desde aquí son todas hechas nuevas. A ver. Muy bien. Yo sé que los versículos los conocemos, pero no se trata de esto. Se trata de la realidad de esto en nuestra vida. ¿Por qué el enemigo tiene tanta autoridad sobre la vida de algunas personas, cristianos, para oprimirlos? ¿Por qué tanta culpa? ¿Por qué tanta condenación? ¿Por qué tantos retrocesos y no se puede avanzar? El apóstol Pablo, mirá, tenía un bagaje. Era un asesino, consentía asesinatos. Inclusive él lo hacía convencido de que estaba agradando a Dios, porque mirá las cosas que se pueden hacer convencido de que uno está agradando a Dios. Y en algún momento dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? Que si uno no puede olvidar lo que queda atrás, tampoco puede extenderse hacia adelante. Y alguna vez te lo explicaba, es como un tironeo. Sí, lo que está atrás te tironea y te va a impedir ir hacia adelante. Repito, y lo voy a volver a ilustrar con una parábola que conocés, que es la parábola del hijo pródigo. Sí, parábola del hijo pródigo. Yo quiero decirte que esta historia que cuenta Jesús no se encuadra a ningún ejemplo cultural de ese tiempo. No estaba hablando Jesús de un terrateniente de Israel judío y estricto. Porque el solo hecho de que el hijo menor viniera a pedirle a su padre, lo mínimo era un castigo a latigazos. Lo mínimo, rechazado completamente. Pero viene y dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Pide independencia. Se quiere ir de la casa del padre. Toma sus cosas y se va a un lugar lejos del padre. Lejos. Afligido por la necesidad, por el hambre. Algunos dicen convicción. Yo creo que el motivo que más estaba pesando era la necesidad. Dice que tenía hambre y ni siquiera querían darle de la comida de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces en algún momento dice, pero en la casa de mi padre los jornaleros comen bien, son bien tratados, bien vestidos, están bien. Entonces voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. A ver, yo quiero explicarte esto. Él estaba tratando de pagar el perdón, tratando de pagar. Yo voy a hacer todo lo necesario para que me perdones, para que me ames y para que me recibas. Tratando de pagar. Quiero trabajar para vos, sí, y demostrarte que cambié, que soy una mejor persona. Lo que hizo este muchacho tenía la condena social. Cuando él estaba caminando hacia su casa, los vecinos tenían que organizar un ritual, que era tomar una vasija
y hacer bullicio y avergonzarlo por lo que había hecho. Avergonzarlo. Su papá sabía esto. Por eso dice que corre y abraza a su hijo. Se anticipa para evitar la vergüenza de su hijo. El pródigo había ensayado ese discurso, pero no lo pudo decir porque ya se encontró con el abrazo del padre. Ya se encontró con el abrazo del padre. Chao, se le cayó el discurso. Hagamos fiesta, dijo, porque estaba perdido mi hijo y ahora está con nosotros en casa. Sí. Dijo también, hay que cambiarle la ropa. Un olor. El calzado. Y hay que volver a ponerle un anillo también. Para que todos reconozcan que es mi hijo. Porque él estaba diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, yo quiero explicar, ya digo, dos cosas diferentes, porque este ejemplo permite que uno pueda explicar dos cosas diferentes. El padre lo amó y lo recibió. Este es mi hijo. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él dijo, no, este es mi hijo. Él dijo, yo quiero trabajar para que me perdones. Yo quiero demostrarte que soy diferente. No, este es mi hijo. Ahora, que había que cambiarle la ropa, había que cambiarle la ropa. Que se tenía que dar un bañito, se tenía que dar un bañito. Que había que sentarse y conversar ciertas cosas. Había que sentarse y conversar ciertas cosas. Había que acomodarle la ropita un poquito. Sí, claro, claro. Pero otra cosa es sentarse a hablar con la ropa limpia, con la aceptación y el perdón. Y otra cosa es sentarse a hablar desde afuera, desde la vergüenza, ¿sí? Desde que nadie te ama, te recibe, y tratar de argumentar, de explicar o de contar todas las cosas que había pasado. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo no estoy diciendo que no importa lo que nosotros hagamos. Yo creo, ¿verdad?, que la verdadera evidencia del obrar de Cristo en nuestra vida es que nuestra vida está siendo cambiada y transformada. De que no somos las mismas personas. Pero es diferente y eso hay que entenderlo. Yo estoy en la casa del Padre. Me tiene que cambiar la ropa, me tiene que cambiar la ropa. Me tengo que dar un baño, me tengo que dar un baño. Tengo que resolver ciertas cosas, tengo que resolver ciertas cosas. Pero estoy en la casa del Padre. Yo no puedo perder ese lugar, esa posición. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Aleluya. Fundamental entender esto. Es principio de nuestra victoria en todas las cosas. No es lo mismo alguien que está afuera. Alguien que le cuesta seguir porque siente que falla. Hay gente que le cuesta seguir porque siente que falla, que fracasa. Y continuamente se está esforzando por hacer las cosas bien. Y ¿sabes? Maravilloso es cuando decimos, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Porque es reconocer, por eso vino Cristo. Si yo podía, ¿para qué vino Cristo? Si yo puedo. Si yo puedo. Es que los cambios en nuestra vida, genuinos, porque hay cambios que son religiosos. Viste que los fariseos, esos habían entendido un poco cómo era la movida. ¿Viste? Cómo era la movida de la religión, de lo religioso. Uno lo religioso, como siempre digo yo, el folclore de lo religioso se puede aprender. Uno puede
Hermano, Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, qué lindo el hermano, siempre con una sonrisa. Hay cosas en el fondo. Claro, porque en lo religioso, que es lo que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, le dijo. ¿Viste? Una tumba hermosa, blanquita, pero ustedes están podridos por dentro. Están podridos por... Curiosamente, nunca Jesús le dijo hipócrita a los pecadores que vinieron a él y se reconocieron. Hay un texto que yo lo leí miles de veces y me rompe la cabeza. Y es el que estaba crucificado al lado de Jesús. Crucificado al lado de Jesús. ¿Saben por qué estaba ahí? Jesús estaba crucificado inocente, sin mancha y sin pecado. Pagó por nosotros en la cruz. Pero este estaba pagando por la vida que había llevado. Era un malhechor. Ladrón, vaya a saber cuántas cosas hizo. Había otro también. 2. Y ya cuando empezaron a sufrir por la agonía de la crucifixión, porque la crucifixión tenía una agonía tremenda, no solamente por los clavos en las manos y en los pies, sino porque el que estaba crucificado se ahogaba, se asfixiaba. Y tenía que... El peso del cuerpo lo llevaba hacia abajo y los pulmones se cerraban. Entonces debía levantarse, incorporarse, para poder respirar y de nuevo soltar el cuerpo. Una agonía. Mientras en ese movimiento se seguían despedazando las manos y los pies donde estaban los clavos. Tremendo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Y otro dijo, Él está aquí, nosotros somos culpables, pero Él es inocente. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesús, no mía, léelo en el texto. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué había hecho? ¿Qué bien había hecho? ¿Qué obra había hecho? Cuando Jesús le dijo esto, no es que esto que le estaba diciendo eran palabras solamente. Él estaba ofreciendo su vida en la cruz del Calvario para que eso que estaba declarando sea una realidad en la vida de este hombre. Él pagó también por ese malhechor. También. Pero cuando vos lo lees, claro, lo religioso hace que cuesta entender esto. Cuesta entender esto. Dice, pero no se congregó nunca. Esto me estoy diciendo para que no se congreguen. Cuidado. No se confundan. No hizo nada. Reconoció que Jesús en la cruz estaba muriendo por él. Que podía darle la salvación y el perdón. Acuérdate de mí. ¿Qué oración tan chiquita? Acuérdate de mí. Tené misericordia de mí. ¿Sabes qué? Yo entiendo que esta debe ser nuestra actitud delante de Dios cada día.
Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia. Ayúdame, Señor. Sigue obrando en mi vida, cambiándome, transformándome. Pero yo nunca, pase lo que pase, me voy a mover del lugar de hijo. Voy a permanecer, porque aprendí esto, que separado de ti, con mis fuerzas, mi buena voluntad, no puedo hacer nada, Señor. Solamente puedo agradarte por la fe en Jesucristo, tu Hijo. Solamente soy digno de acercarme a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Qué tremendo. Perdón que diga esto. Si entendimos esto, entendimos todo. Si no entendimos esto, todavía no entendimos nada. Fundamental, sí, fundamental. Tu posicionamiento. Dice, creo que esto lo cuenta, alguna vez lo escribió Lutero, que se le apareció el diablo mismo y desenrolló una lista de los pecados, de sus pecados, una lista. Leyó y la lista era larga, interminable. ¿Hay más? Sí, hay más. Otro pergamino, largo. ¿Qué tenés para responder? No sé si se va a dar de esta manera, pero yo sé que el enemigo opera, debilita la fe de los hijos de Dios, oprime. Pero todo ese derecho que tiene, lo tiene cuando nosotros no entendemos plenamente la obra de Cristo. Sí. Porque cuando se entiende esto también se le pierde temor al diablo. Porque hay gente que parece que cree que el diablo es omnipresente, que es omnipotente. No, de ninguna manera. Mayor es Dios en nosotros. Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Como que se agrandó Pablo, ¿viste? Sí, como que se agrandó, ¿sí? Creyendo, convencido del perdón, de la misericordia del Señor. La respuesta de Lutero fue, ¿tenés más? Sí. ¿Qué tenés para decir? Que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Yo estoy en Cristo, pero que vos no estás bien, pero estoy en Cristo. Ya el Señor va a obrar. Y hay cosas que tenés que cambiar, sí, pero estás en Cristo. Por eso, hay algo que yo quiero que sepan también, que es mi pensamiento como pastor. Yo prefiero, no me importa la historia, ni el pasado, inclusive ni el presente de las personas. Yo prefiero a todos adentro de la casa. Después hablamos, después arreglamos, después Dios obrará. Pero nosotros no echamos a nadie afuera, adentro, es adentro, adentro, adentro. Dios va a obrar, Dios va a hacer, y nosotros lo amamos y lo ayudamos a permanecer. Y si no entiende, le explicamos el Evangelio de Cristo. Cristo trae perdón sobre tu vida. Cristo cambia tu vida. Cristo pagó en la cruz del Calvario por tu pecado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quiero invitarte a estar de pie. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.